Buenas, 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 gente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo video aquí en La Fragua de Beskar. Yo soy Francisco Medina. Me acompaña, como siempre, Rob Núñez del otro lado. Rob, eh, prometimos tratar de mantener una cadencia con los videos en este caso, así que nos juntamos de vuelta dentro de poquito. En este caso, Rob, para hablar no de un tema específico, sino hacer un picadito, ¿no? De noticias, como se dice del otro lado, que salieron un par de cosas interesantes, un tráiler que va a ser como el tema principal y después un par de noticias chiquitas y un par de especulaciones para hacer del otro lado y después un par de noticias que no son importantes para nada, pero vamos a mencionarlas igual, ¿por qué no? ¿Cómo te trata esta tarde, Rob? Bien, Fran, bien. Primero un saludo a todo el mundo que sintoniza con nosotros. Muchas gracias por estar allí, al otro lado. Y muchas gracias también a ti, a Fran, por comandar esta nave sonda que deambula por el borde exterior. No sabemos hacia dónde, pero con toda la fe, pero con toda la fe. Con toda la fe seguro. Rob, me parece que hay que ir de entrada a hablar de el tema tal vez más importante de la semana, no relacionado a lo que va a ser la Star Wars Celebration, ni relacionado a las series específicas. Tuvimos un tráiler de... No sé dónde clasificarlo, si de serie nueva o de temporada nueva, porque aparecen como contenidos separados, pero ya estamos hablando de un estilo similar, ¿no? El estilo Tales of, podríamos decir, si quisiéramos las pequeñas historias que tuvimos Tales of the Jedi y tuvimos Tales of the Empire, y ahora vamos a tener Tales of the Underworld, es el título de la nueva serie. Historias del inframundo le pusieron acá en español, que para mí me suena a... No sé, algo medio de fantasmas o una cosa así, no me sonó mucho al el fragmento criminal que le estaban dando, ¿no? Pero bueno, háblanos un poco del tráiler que vimos. Sí, sí, yo creo que no. Bueno, por lo menos a mí me pilla me pilló por sorpresa, aunque viendo la deriva que tomó Bad Batch en sus últimos compases, creo que los productos Disney han ido dejado entrever que lo que se viene siempre es anunciado en el producto anterior, puesto que nada. Ya en este tráiler pudimos ver que tendremos el protagonismo va a recaer bueno, como en los Tales anteriores recayó en duetos de personajes, ¿no? Y Sí. el dueto elegido en esta entrega será uno de mis personajes favoritos en realidad, weón. La gran Asajj Ventress y Cat Bane, weón. Cat Bane, weón. Que veremos. A mí siempre me gusta ver a Asajj Ventress en pantalla, por lo demás. Es uno de mis crushes en Star Wars y con el desazón que me dejó en Bad Batch, pero nada, aún no pierdo la esperanza de que Discípulo Oscuro tenga su representación en pantalla como corresponde, como corresponde. No sé qué te Es, pareció a ti. es interesante porque, y los invito a hacer el trabajo de investigación, si vuelven para atrás, algunos videos en el pasado, a la época Bad Batch, van a ver que ambos, nosotros dos, estábamos un poco perplejos por lo que había pasado con Asajj Ventress. Porque fue un escándalo casi mundial. Fue la muerte del canon, la asesinación de la literatura. Los libros ya no importan, solo importa la televisión. Era porque aparecía este personaje que supuestamente iba en contra de lo que había salido en la novela, que no era tan así tampoco. Pero era perplejo que hayan hecho todo eso y que se haya hecho tanto este quilombo para que después Sasha Ventress no haga realmente prácticamente nada en Bad Batch. Más que En efecto. una pequeña aparición, una charla interesante con Omega y desaparecía. Así que todos dijimos, bueno, están planeando hacer otra cosa claramente, porque no van a hacer todo esto solo para esto. Algo se iba a venir y efectivamente se vino algo, es Tales of the Underworld. Como dijiste, Rob, siempre estas historias parecen llevar a tres capítulos, no más de eso, donde te cuentan historias de personajes específicos, ¿no? Ujú. Asajj Ventress y Cat Bane. Sí, tal vez dos de los representantes más grandes que tenemos de este sistema
de criminales, sobre todo para el final de lo que es Clone Wars, ¿no? Asajj Ventress sabemos que era la asesina de Count Dooku, un rol mucho más importante en la guerra de los clones, pero al final de la guerra termina siendo una cazarrecompensa más, si uno quisiera. En efecto. Y Cad Bane siempre estuvo ahí. Me parece una elección interesante. Quiero que empecemos por Cad Bane, en este caso, a hablar un poquito más. Em, Interesante, pero un poco extraña, ¿no? Porque es tal vez el criminal que más capítulos tiene dentro de Clone Wars. No sé cuánto más tenías para contarme. Sí, sí, yo cuando me planteo la franquicia Tales, creo que la pregunta que me surge siempre es qué me falta por saber de este personaje. Y creo que con Asajj Ventress esa respuesta llega con mucha mayor facilidad. Mm. Pero con Cat Bane no quiero decir que me cuesta, porque ya si nos pusiéramos a tirar dardos contra el muro, es fácil jugar, pero creo que haremos algunas revisiones, creo, si tuviéramos que empezar a especular, que bueno, para eso estamos, ¿no? Si tuviéramos que empezar a especular, quizá preveo cerrar su arco en Clone Wars, que efectivamente no fue cerrado, y que obviamente nos lleva a estos capítulos sin terminar en el mítico duelo con Boa, con este Boa Fett adolescente, ¿cachai? Y quizá por fin veamos ese capítulo terminado. Sí. Quiero, quiero pensar que probablemente los tiros van a ir por ahí. Ahora, ¿da eso para 3 capítulos? No lo sé, ¿cachai? No lo sé, sobre todo cuando las dinámicas de los Tales no han sido 3 capítulos seguidos en continuidad temporal, sino han No, sido 3 capítulos espaciados en el tiempo, espaciados quizá en eras temporales distintas, como fue el caso de Tales of the Empire. Y, y claro, después de un duelo entre Cat Bane y Boba Fett, me queda algo por ver de Cat Bane. Me queda algo por ver de Cat Bane, no sé, en la época de la Guerra Civil Galáctica, en este gran paréntesis que existe entre el final de Clone Wars y el final del libro de Boba Fett, donde supuestamente lo vimos partir. O veremos un epílogo del libro de Boba Fett donde se confirmará esta teoría que circuló en su momento de que Cat Bane no estaba muerto, para traerlo una vez más, porque en Star Wars nadie muere salvo Qui-Gon Jinn. Entonces, si tuviera que empezar a especular, yo apostaría fuerte, por supuesto, al duelo con Boba Fett, y quizá un jugador en banca sería revivir a Cat Bane nuevamente post segundo duelo con Boba Fett, creo. es complicado. Creo que para empezar, bueno, ya hablamos un poquito menospreciando a la serie Boba Fett en el video anterior, pero da tema de vuelta. Yo creo que la serie Boba Fett hubiera sido un gran Tales of the Underworld. Ahora que tenemos el formato, daba para eso, daba para 3 capítulos que me cierre la historia de Boba Fett y listo, no una temporada entera, pero bueno, no existía el formato en la época. Pero sí, sale un poco de memoria el arco de Cat Bane, si lo querés. Probablemente un primer capítulo donde nos cuenten cómo se convirtió en cazarrecompensas. El tráiler muestra un poco de esto, ¿no? Muestra que él tiene una relación con un mejor amigo y que esa relación va a terminar en un enfrentamiento cara a cara. Yo imagino que ese va a ser el primer capítulo y que después de ese enfrentamiento se convertirá. Y el último capítulo, si no es el enfrentamiento con Boba Fett, para mí es un desperdicio, porque tienen todo armado para ahí, claramente tiene que ser ese el capítulo, digamos. El capítulo del medio tal vez es la mayor duda que tenemos, porque sabemos dónde queremos que el personaje empiece y sabemos dónde más o menos llega, pero el medio es todo Clone Wars, es un cazarrecompensa que trabaja haciendo cosas para el lado oscuro y ya está. No sé si hay algo en el medio que no nos hayan contado todavía, que no hayamos visto en Clone Wars. Son muchos los capítulos de Cat Bane. En efecto, en efecto. Y un personaje con muchos matices, además. Creo que Clone Wars entrega demasiado material para que conozcamos a Cat Bane. Es un favorito de mucha gente, Cat Bane. Y con justa razón, con justa razón. Es quizá uno de los pocos personajes que puede hacerle un mano a mano a los Jedi, a un Jedi completamente armado y entrenado como es Obi-Wan y tal. Entonces, claro, yo tampoco sé muy bien ¿qué necesitamos más de Cat Bane como para oscurecerlo más allá de un origen, que como bien dijiste tú, se puede resolver en un solo capítulo?
y el duelo de Boba Fett. En realidad que el duelo de Boba Fett realmente es como un canto a la galería. No sé si realmente necesitamos eso, ¿cachai? No, pero es un lindo detalle también para la Sí, gente. Cuando salió Clone Wars y volvió a revivir la serie, obviamente estábamos todos muy contentos, pero había mucha gente con las dudas de, che, hay cosas que sabíamos que iban a salir y no salieron, qué pasó en el medio. Así que es un lindo detalle poder ver ese claro. enfrentamiento. Sobre todo porque la serie de Boba Fett parte desde ahí. No es que dicen este enfrentamiento no fue canónico. Hay una pica entre los dos como si ya se vieron y ya pasó esa pelea. Entonces no mostrarla es medio dejar un espacio vacío que no tiene mucho sentido a nivel narración, me parece a mí. Sí, Así que sí, yo creo que también creo. deberían irlo. Por el lado de Asajj Ventress, ahí tengo un poquito más de dudas de qué podemos ver. Creo que el primer capítulo sale también muy fácil porque es una historia muy conocida. Sabemos que es una persona que estaba siendo entrenada por los Jedi, que su maestro muere y que Count Dooku la termina adoptando. Eso es, pero súper popularmente sabido hace mucho tiempo. Creo que incluso hay vistazos de eso durante Clone Wars. Entonces, también ese primer capítulo sale de memoria. Y suponemos que el final, el último será qué pasa después de Bad Batch. Pero de vuelta, el capítulo del medio, con tranquilamente, no sé, 40 capítulos de Asajj Ventress durante Clone Wars, ¿es necesario algo de la vida en el medio de Asajj? Es, no sé, yo quiero decir que si no son Ahsoka, Anakin, Obi-Wan, el cuarto personaje principal de Clone Wars tiene que ser Asajj Ventress. Lo es sin duda. ¿Hay Sí, sin algo más duda. para decir ahí? No, no, o sea, lo que hay que decir es discípulo oscuro, pero eso no te va a caer en un capítulo, ¿cachai? Eso es, o sea, en un capítulo de 8 minutos está difícil sintetizar discípulo oscuro, ¿cachai? Tendría que ser un capítulo quizá ya hecho y derecho de una duración larga, completa, acortando muchas cosas, ¿cachai? De repente no quiero creer de que discípulo oscuro como que efectivamente va a ser escondido bajo la alfombra, ¿cachai? Pero si tuviera que decir que hay que contar entre medio, yo obviamente tendría que meter discípulo oscuro, ¿cachai? Me parece un punto vital en las Satch Ventres de sables rojos a las Satch Ventres de sables amarillos, ¿cachai? Y yo creo que ahí está el último capítulo, de hecho. ¿Dónde salen estos sables amarillos, ¿cachai? Creo que ahí quizá es donde podemos cerrar al personaje, quizá, ¿cachai? Con ella obteniendo sus nuevas espadas. Porque, bueno, ¿de dónde son esas espadas? ¿Cachai? No sé, cuando la vimos, también despertó muchas dudas, sobre todo entendiendo que en el canon nuevo las espadas medio que no funcionan en contra de la voluntad de los portadores, entonces si esas espadas fueran robadas a otro Jedi, esos sables serían rojos también. Basándome en las reglas del canon actual, que bueno, son bastante flexibles y son bastante laxas. Así que, así que con pinzas esto y probablemente mis palabras queden descanonizadas también. Pero, pero nada, yo creo que ahí quizá hay un espacio para jugar en el último capítulo. Y de nuevo, el capítulo del medio me sumo un poco a lo que dices tú. Realmente no sé qué se puede contar de ella, porque su, entre comillas, redención está bien encaminada hacia el final de Clone Wars. Y falta esa nota final que era parte de Clone Wars, que es Discípulo Oscuro efectivamente, que, que por mucho que no quiera, dudo que vaya a caber en un capítulo en el formato de Tales. Salvo que fueran los 3 capítulos de eso, ¿cachai? Pero en vista de lo que vimos en el tráiler, no va a ser el caso. No, realmente me deja un poco perplejo la idea de estos personajes, porque también siento que son dos los personajes más vistos de todos. Entiendo que también no había mucho más. Si vos querés contar historias de criminales dentro del universo de Star Wars, son estos dos, son Boba Fett y se termina un poco la lista ahí, por lo menos de personajes. Y Maul. ¿Qué pasó después con Maul? Ahí hay otro espacio para jugar. Ahí se viene otro. Tales of the Maul. No sé. Y Maul, no sé realmente. Bueno, pero Maul también.
eh, tenés una duda específica, tenés una duda de qué Claro. pasó en la época más o menos de la peli de Han Solo, donde lo veías súper en control de un grupo criminal, y en Rebels el tipo está mucho caído, abandonado, perdido, medio loco, y tenés esa duda de qué pasó en ese momento, pero realmente la historia de Maul ya está contada al principio, al final, muy bien. Sí. Me encantaría ver a Darth Maul haciendo algo porque es uno de mis personajes favoritos de toda la historia, eso seguro. Top número uno diseño de personaje de todo Star Wars, Total, sin duda. total. Indiscutible. Pero, pero está incluso más contado que lo que estamos hablando ahora. Pero no sé, quiero pensar otros criminales que podrían haber tenido así una serie y no me vienen muchos nombres, la verdad. No, de repente tirando otra vez un dardo contra el muro va a ser Cuentos de la Cantina o algo así, como esa serie de libros que están en el antiguo canon, que eran historias de Dengar, historias de IG-88, y de repente ahí puedes rescatar algo, pero ¿qué tanto puedes rescatar? No lo sé. Claro, son Pero lindos personajes y los tenés de vista, pero no te mueven una serie. No no, es que no, no, alguien no. dice, uy, vamos a ver la serie esta de este tipo que aparece de fondo en el Imperio Contraataca y nada más. No, no. Y que ni siquiera en Rebel, digo, en Clone Wars tienen mucho espacio. Son lo mismo, ya son lo que eran en el Imperio Contraataca, de hecho, en Clone Wars, cuando aparecen, lo poco que aparecen. No sé si no recuerdo si hemos tenido fecha de salida para esta Eh, serie. a ver, creo que no hay. Ah, sí, se va. La premiere es el 4 de mayo. La premiere es el 4 de mayo, que bueno, es el día de Star Wars. Sí, Y bueno, va a sale contar fácil. con 6 episodios, como han sido todas las entregas de Tales. Sí, creo que todos los Tales han salido 4 de mayo, ¿no? Han Sí, salido sí, uno por año. efectivamente. Efectivamente. Bien, entonces tenemos dentro de prácticamente un mes la salida de Tales of the Underworld, que seguramente veamos algún tráiler más, ya sea en la Celebration o más cercano a la fecha, una salida. La verdad que me emociona porque el formato hasta ahora para mí no falló. Ya No, sea de si no me cerraban los personajes al principio o lo que sea, cada capítulo que ha salido yo los disfruté. Obviamente la primera temporada con Dooku y Ahsoka fue el highlight, para mí son los mejores grupos de capítulos, pero Tales of the Empire también hizo muy buen laburo con los personajes que contó, así que tengo muchas ganas de ver esta serie. Si se acuerdan, Tales of the Empire cuando salió, Rob, hicimos un video hablando y yo fui sí, bastante crítico de la elección de personajes que habían sí. hecho eh, porque eran también personajes que me parecía que no había mucho para contar, pero realmente terminé disfrutando los capítulos. Así que me hace un poquito de ruido, pero obviamente muy feliz de tener contenido y ojalá que esté buena. Sí, y bueno, estaba revisando la Wikipedia y que la información de la Wikipedia también hay que tomarla con pinza. Y me enuncian ahí que va a estar ubicada dentro del timeline galáctico, en la era imperial. Entonces, de repente, quizá eso nos exime de ver precisamente Clone Wars, de ver el periodo Clone Wars. Quizá, quizá, quizá. Sería la elección correcta también, porque incluso si escriben la mejor historia posible para hacer durante Clone Wars, ya hemos tenido muy buenos capítulos de ambos personajes en Clone Sí, Wars, son claro. todos muy importantes, entonces es medio repetirse a uno mismo. Que Mm, si vas a ver Clone Wars y qué querés, si querés verla peleando y tirándose onda con Obi-Wan, que era la parte más divertida de sus apariciones, entonces si la pones en Clone Wars pero no me mostrás las mejores cosas que hizo en Clone Wars, siempre se va a sentir como un contenido inferior a lo que ya habías visto. exacto, exacto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Notable a Zach Ventress dándole un beso a un clon, ¿no? Cuando lo empaló, ¿no? Mi momento favorito de Clone Wars, weón. Qué oscuro, qué oscuro era Clone Wars en algún momento, weón. Gran personaje Asajj Ventress. Yo soy muy fan de Cad Bane, así que tengo muchas ganas de verlo también en pantalla, explorar un poco más este personaje. ¿Qué te parece, Rob, si ahora hacemos un salto de género y hablamos un poquito de videojuegos? ¿Cómo es tu relación con los jueguitos?
Mira, justamente ahora estoy jugando un juego muy antiguo de Star Wars, el Star Wars Rebellion, un juego noventero de estrategia que creo que era de Windows 95, creo, 98, algo así. Y me he estado reencontrando con sus arcaicos menús y su hostil forma de, su hostil forma de gameplay y la paciencia monumental que te demanda el juego, pero me está divirtiendo bastante, ¿eh? Me está divirtiendo bastante y nada, me gusta reencontrarme con esto que tenían los juegos antiguos de Star Wars que abrazaban mucho el universo expandido y, y metían personajes de las novelas, metían a Traun, metían todo lo que podían que no saliera en las películas y que venía de los juegos de rol y de las novelas, como te digo. Y me gusta reencontrarme con eso, me gusta mucho, me gusta mucho. Y bueno, con los juegos actuales, sí, estoy bien al día, estoy bien al día, la verdad. Estoy bien al día, la verdad. Bien, bien. Tenemos en este caso, vamos a hablar primero de el juego que absolutamente no jugaste y que no jugó nadie de toda la gente y ya no lo va a poder jugar. Estamos hablando de la cancelación de lo que es Star Wars Hunters. Sí, Realmente Star Wars Hunters ha pasado 100% desapercibido en el mapa del 90% de la gente. Se veía interesante, pero bueno, un juego que ha salido para muy pocas consolas y que ha salido principalmente para jugar en celulares, como es muchos de los juegos modernos. Era uno de estos que jugaba jugador contra jugador. Salió hace claro, arena 5 meses, Gino. Rob, y ya anunciaron que va a ser cancelado dentro de poco, que se venía estaban preparando una versión para computadoras para ampliar el público, cancelada la versión para computadora y directamente van a cerrar el juego. Pero bueno, como dije un poco cuando empezamos, creo que no va a haber mucha gente afectada por esta noticia. No, no, solamente los trabajadores de Zynga, que es la desarrolladora, pero claro, curioso que habría que ver, porque yo, como bien dijiste tú, yo no jugué Hunters, no soy muy de juegos móviles, pero habría que ver qué habrá pasado ahí, ¿cachai? Onda, la monetización habrá sido muy agresiva, qué habrá pasado para que la gente no enganchara, qué habrá pasado para que la gente no enganchara, porque bueno, en la época de los juegos como servicio, realmente si un juego no funciona al mes, las publicadoras le están dando paredón de inmediato. O sea, ejemplos hay un montón. Para, bueno, los jugadores de consola, hemos visto como Sony se ha pegado portazo tras portazo precisamente con esto. Y para qué decir de otros desarrolladores, y nada, ahora Hunters viene a engrosar también esa lista de videojuegos como servicio que nacieron medianamente muertos y que este puntualmente va a cerrar ahora en octubre, el 1 de octubre va a cerrar servidores y van a lanzar todo el contenido que tenían previsto para el año, lo van a lanzar de forma gratuita, eh, por lo cual asumo que el contenido previo no era de forma gratuita y probablemente ahí quizá también va el problema. Finalmente los juegos de Zynga terminan siendo un poco pay to win es decir, se paga para poder avanzar porque la versión gratuita del videojuego realmente te demanda paciencia y mucho tiempo. Y lamentable me parece, porque, como decíamos en el video anterior, es lamentable que a Star Wars le vaya mal, ¿cachai? Por lo menos yo lo creo. Es lamentable que a Star Wars le vaya mal y qué pena, por un lado, ver cómo las desarrolladoras hincan el diente del postcapitalismo más profundo en la franquicia, pero bueno, estamos donde estamos y Star Wars está en las manos que está, así que no podemos esperar otra cosa tampoco. Yo creo que la situación en general del gaming está muy complicada, igual son muchos los juegos que salen y prometen y al mes ya terminan cerrando. Hoy en día establecerse como un juego nuevo es muy difícil, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser Fortnite, pero nadie puede porque nadie puede establecerse como un peso pesado. Entonces hacen juegos que demandan la participación de la gente y terminan cerrando. Yo hace poco eh, estuve quedándome en la casa de un amigo y él tenía el PlayStation 5 que yo no tengo, así que aproveché para jugar un par de jueguitos que no tenía la oportunidad de haber jugado. Uno de ellos que regalaron hace poco en PlayStation Plus fue el Suicide Squad, Mm. que era un juego que disfruté un montón, pero era inentendible para mí porque un juego tan bueno, con una historia tan buena, tenía un formato de juego
como servicio, donde iban sacando por temporadas y que ya anunciaron que se canceló toda la Totalmente producción nuevo. de contenido nuevo, así que el juego queda estancado ahí. Y es realmente una lástima. También jugué un poquito de Dragon Age, el nuevo Dragon Age Veilguard, que yo soy muy fanático del saga Dragon Age. Y Dragon Age fue un juego que, cuando fue anunciado el nuevo, fue anunciado como juego como servicio. Y fue Sí, qué horror. tanta la crítica de la gente que terminaron volviendo para atrás. Y así todo, cuando jugás el juego se nota los espacios donde siguen, ah, acá iba a haber algo, acá iba a haber una temporada, acá iba a haber un cosmético que me ibas a enganchar. Y quedó raro el juego. Y bueno, es para los términos de lo que es los otros juegos de Dragon Age un fracaso ya. Sí, Entonces, po. está peligrosa la vida de los videojuegos en este momento, Rob. Sí, sí, pero no creo que eso también libere a Star Wars de quizá a futuro caer en algo similar, en probar quizá un nuevo intento de juego como servicio, como lo que trataron de hacer con Battlefront 2 al principio. No lo veo, veo que es una amenaza que siempre está ahí, veo que es una amenaza que siempre está ahí dependiendo de a quién le caiga la licencia. Y bueno, y si no, Star Wars va a estar condenado a tener estas colaboraciones, como estas colaboraciones permanentes que ha tenido con Fortnite y tal. Em, pero sí, está duro el escenario del gaming en general y en lo específico que se vincula con Star Wars, yo creo que también está duro, sobre todo si bueno, vamos a hablar del otro título, ¿no? Del otro título que salió hace poco, que ya se dice pronto, el año pasado salió, em, que bueno, es Outlaws, que a pesar de toda la buena pinta que tenía, nada, también se pegó un portazo fuerte contra el muro, eh, quizá un poco manchado por la reputación de su desarrolladora, por Ubisoft, y toda la mala reputación que va acarreando, y que ahora, bueno, parece que se está llevando también incluso a Assassin's Creed al infierno consigo misma. Y bueno, pues lo que decía, me da pena que Star Wars fracase, ¿cachai? Sobre todo porque creo que es una propiedad intelectual que históricamente ha tenido buena representación en el gaming. O sea, a pesar de que juegos como, no sé, por Dark Forces en su época fue un clon descarado de Doom, o los Galactic Battlegrounds eran clones descarados del Age of Empires. De lo que juegas. Son juegos que dentro del fanbase han tenido una gran cabida y han tenido un espacio muy hermoso. O sea, sobre todo Dark Forces, que nos introdujo, no sé, a Cal-Katarn y todas esas tramas de la batalla contra los remanentes del Imperio. Y nada, salvo la duología, que quizá pronto será trilogía de Jedi, ¿cierto? Desarrollada por Respawn. El escenario actual de Star Wars en el gaming es opaco, y el futuro, salvo de nuevo la tercera parte de la trilogía Jedi, el futuro no existe. Está complicado, pero tenemos unos chispazos de contenido. Vamos a hablar un poquito de los otros dos juegos que tenemos. Uno lo mencionaba vos, Rob, recién, Outlast, que fue anunciado hace, creo que esta semana mismo, la nueva Nintendo Switch, la Ujú. Switch 2, que se Sí, mataron con el sí. nombre, pero está ahí. Y que uno de los juegos que anunció para su llegada era justamente Star Wars Outlaws, que tal vez expanda un poquito su público una vez llegado, pero no sé, es raro, no sé si el juego es para el formato de Nintendo Switch exactamente. Creo que es más una noticia para publicitar la Nintendo, como decir, mirá, este juego grande de mundo abierto corre en la Switch 2 que en la Claro. 1 no hubiera corrido, y más que eso, no nos vuelve loco a nosotros como fan de Star Wars saber eso, No. pero no sé, yo Outlast también era un juego que prometía mucho, como decías vos de Ubisoft, yo recuerdo la época donde era Bugisoft y donde era el hate completo, cualquier cosa que sacara, y yo me da bronca porque yo luché un montón, loco, para que la gente le empiece a respetar los juegos de Ubisoft porque salían todos rotos, pero en la época de Assassin's Creed Odyssey y Origins Ah, muy habían bueno. arreglado Muy las bueno. cosas, loco, habían salido Sí, juegazos. sí. eh, y ahora salió este juego todo roto, hecho pelota, y como decís, dale, loco.
ya habíamos mejorado las cosas y Outlaws salió muy mal, salió con muchos bugs. Era, literalmente era meterse a TikTok o cualquier plataforma que veas y era constantemente los errores que tenía el juego. Entonces es una lástima porque encima el juego estaba armado como todas esas cositas que uno quiere, ¿no? Como el juego narrativo, pero que tiene tomar decisiones, pero tiene mundo abierto y pequeños escenarios donde vos podés hacer cosas y un formato de donde te persiguen los imperiales y haces crímenes. Como que en papel era el juego perfecto y así toda la gente simplemente no enganchó. Sí, sí, creo que el problema quizá con Outlaws es que, bueno, como bien dijiste tú, de la reputación de Ubisoft como Ubisoft, pienso, por ejemplo, en Cyberpunk, que también salió así, rotísimo, rotísimo, pero una vez fue arreglado, que bueno, esto no exime que Cyberpunk se portó fatal con los desarrolladores, se portó fatal con la prensa, mintieron y no exime ninguno de sus crímenes. Pero una vez arreglado, creo que la gente pudo disfrutar una experiencia bastante competente, bastante completa y un juego bastante interesante en su propuesta, bastante Sí. bueno en lo narrativo. Y creo que Ubisoft no tiene eso, ¿cachai? Creo que lamentablemente entre Outlaws y, que, bueno, no sé si tuviste la posibilidad de jugarlo, yo lo jugué No. dándome martillazos en la cabeza para jugarlo porque ya lo jugué arreglado yo, parchado. Y entre, no sé, jugar Outlaws o jugar el juego de el Assassin's Creed de turno o jugar el juego de, ay, ¿cómo se llama? De Avatar, Frontiers of Pandora. Bueno, no había gran diferencia salvo cosas, salvo skins, ¿cachai? Salvo skins. Finalmente seguimos repitiendo seguimos repitiendo la modalidad de Far Cry de tener que llegar a un campamento, matar a cuanto Cristo viva ahí, ¿cachai? Armar una base, subirnos a una atalaya, que bueno, todo ha cambiado dependiendo del universo en el que estamos. Y creo que esos gimmicks que diferenciaban a Outlaws de todas las otras franquicias de Ubisoft aguantaron muy poco, como lo que es, no sé, la lucha espacial. La lucha espacial, este tránsito de levantarse de un planeta, de despegar de un planeta y hacer el tránsito atmosférico, ¿cierto? La lucha espacial, después meterte a la velocidad de la luz, que es un sueño jugar eso. Cuando lo tienes en los controles es algo que envejece bastante rápido y algo que te dan hartas ganas de que poder saltártelo con un botón, ¿cachai? Em, y me da pena, y eso de nuevo me da pena que incluso si el juego hubiera salido sin pulido en su versión vanilla, probablemente la recepción del público hubiera sido bastante similar, ¿cachai? Probablemente. Creo sí que desde lo narrativo le suma cosas al canon y creo que por último, como fanáticos, quizás tenemos que mirar un poco la historia de lo que pasa en Outlaws, pero es un peaje un poquito difícil de pagar, sentí yo por lo menos. Ah, y lo último, y sobre que salga en Switch 2, yo creo que es Ubisoft apostando a que la Switch 2 va a ser un éxito porque viene de la Switch 1 y qué tanto podemos rascarle a este jueguito que ya está listo, a este port, bueno, para que ya sea rentable este juego desgraciado, que qué tan rentable le salió, ¿cachai? No salió muy con números verdes el título. Creo yo que pasa y también un poco por ahí. Me deja un poco perplejo igual el estado de Outlast porque, como te decía, en papel es el juego que cualquier persona querría jugar. Y así Sí. toda la gente no lo quiso jugar. Entonces, ¿qué juego sí quiere el fan de Star Wars? Si no es esto, porque no nos gusta un juego de servicio y no nos gusta este tipo de juego y la saga Jedi le ha ido bien, pero no le ha ido, wow, una locura. Jedi Fallen Order tal vez sí, pero el segundo juego ya no ha tenido la charla que tuvimos nosotros. Siendo un juegazo. Es, el Squadrons para mí era un tremendo juegazo, lo disfruté un montón, pero bueno, era un tipo de juego muy específico que la gente también, la mayoría de la gente popular no iba a entrar si no era fanático de Star Wars a pelear con naves. Y bueno, Battlefront 2 sabemos
todo el desastre que fue en el momento en el que salió, que sigue siendo tal vez uno de los mejores juegos que hicieron. No entiendo cómo dejó de tener tan contenido tan rápido, pero bueno, ¿qué juego sí va a ser un éxito entonces para Star Wars? Si nada de lo que hacen funciona. La verdad, ahí me quedo sin bala en el cartucho porque creo que las hemos disparado casi todas. O sea, tenemos simulador de Han Solo, tenemos simulador de naves, tenemos simulador de ser soldado, simulador de batalla, simulador de Jedi, tenemos todo. Tenemos todo. ¿Qué? Simulador de estrategia, nos falta de nuevo para revivir eso, pero algo muy de nicho, ¿cachai? Sí, no sé la verdad. Probablemente seguir apostando a juegos narrativos que avancen la historia viendo el éxito que fue el primer Jedi Survivor. eh, pero claro, pareciera que nos estamos quedando sin cartuchos, ¿cachai? Dentro, en el magazine. Porque, ¿qué más nos puede dar Star Wars? Volver a tener algo así como un juego de Boba Fett, tener un juego de algún personaje importante, quizá. Quizá eso es lo que ¿Mm? necesitamos, ¿cachai? Tener un juego de Darth Vader en la purga, no sé. Tiros dardos al aire. Pero, porque ya pareciera que los títulos con historias nuevas y personajes no, ¿cómo le dicen? No legacy, pareciera que no están llegando a ningún lado. Entonces quizá ese va a ser el siguiente cartucho, quizá. No es una mala idea igual ahora que lo mencionás, porque si el título Star Wars no mueve a la gente, tal vez el nombre del personaje sí. Y sabemos que Quizá, hubo claro. intentos, sabemos que había un juego de Darth Maul en un momento que se estaba trabajando, que no llegó. Siempre hubo un juego de Darth Vader que se estuvo pensando, tampoco tuvimos. Eh, no sería una mala idea. El Por ahora juego, el Bounty tenemos Hunter es un gran el Bounty juego, que es un Hunters, simulador de Boba Fett, claro. sí. Por ahora, lo que sabemos es que tenemos un juego que está por ser anunciado. La noticia del juego ya existía, ya sabíamos del juego, pero lo que Sí. sabemos ahora es que vamos a tener un vistazo ya dentro de poco, el 19, en la Star Wars Celebration. Que vos lo mencionabas hace un rato, Rob, vuelve el género de estrategias para Star Wars. Em, no sé, a mí me gustaban mucho los juegos de estrategias estos cuando era chico, pero no los juego ya ahora en la actualidad. Ya. Creo que es súper de nicho este tipo de juegos, pero tenemos, ¿no? Es un juego que está siendo producido por la gente de Respawn que nos trajo la saga Jedi, así que es un poco extraño que ahora estén haciendo este juego, pero en colaboración con los que nos han traído XCOM, que XCOM es como un poco... XCOM y Civilization son como los próceres, ¿no? De este género, así que un poco decís, bueno, estamos en manos seguras para hacer este tipo de juego, pero ¿qué tan popular puede ser un juego así de Star Wars? Sí, una pequeña corrección. Está siendo desarrollado por Beat Reactor, que es un estudio de veteranos de Firaxis, que Firaxis son los que desarrollaron XCOM. No está siendo desarrollado por Firaxis como tal. Entonces, pero la gente que lo está desarrollando viene de XCOM, evidentemente, y como bien dijiste tú, en colaboración con Respawn. Eh, Ahora, nada, a mí los XCOM me encantan. Me encantan. Tengo platinado el XCOM 2 y nada, perdí yo creo que un par de años de vida haciendo esa estúpida tarea de platinar ese juego porque es gargantuesco. Pero bueno, era más joven. Y a mí me gustan mucho los juegos de estrategia. No sabemos si va a ser un juego de estrategia de cuadrículas como los XCOM o los Mario Rabbids, no lo sabemos. Es lo que se cree, por quiénes son los que están detrás. Em, pero si está en manos de gente que viene de XCOM, yo solo puedo confiar. Ahora, respondiendo a tu pregunta, em, si XCOM ya era de nicho, ¿qué tan de nicho va a ser un Star Wars XCOM? Porque yo te puedo decir, no, a mí me encanta, me gusta mucho la idea, pero después soy el único jetón que lo compra, ¿cachai? Em, no sé, no sé. Creo que de nuevo nos estamos quedando sin bala en el cartucho. Y este juego quizá puede tener mucho nicho en PC, quizá. Yo creo que va a apuntar quizá un poco por ahí. Y creo que también va a depender mucho creo, de algo de lo que tú lo dijiste muy bien cuando hablabas sobre Battlefront 2, del contenido con el que salga el juego en su versión vanilla de que no tenga como estas políticas depredadoras en contra del usuario
Bueno, el juego sale con un 35% del contenido que va a tener cuando terminemos el juego de aquí a 3 años más. En ese sentido, creo que juegos como, no sé, Baldur's Gate 3, ¿cachai? Han dado un gran ejemplo de lo importante que es sacar un juego robusto en su versión vanilla. Creo que, no sé, Monster Hunter, el último que salió, también da ejemplos de eso, ¿cachai? De la importancia no solamente de sacar un juego pulido, sino de sacar un juego grueso, un juego robusto, un juego espeso, en su día de lanzamiento, sobre todo para títulos que te implican una inversión de tiempo no menor, como es un juego, creemos, de estrategia, como va a ser este nuevo título. Entonces, yo creo que no solamente dependiendo de cómo sean los sistemas que implemente el juego, sino también dependiendo de la cantidad de contenido que tenga este juego en el día uno y de la accesibilidad que tenga el usuario a ese juego, yo creo que va a determinar mucho qué tan exitoso también puede ser, porque queremos creer que la marca Star Wars va a llamar gente, a mí me va a llamar y probablemente a los veteranos del Rebellion, del Galactic Battlegrounds, del Empire at War, probablemente gente que va a ser convocada, de XCOM, es gente que va a ser convocada a este título. Pero si algo me mantuvo tanto tiempo en XCOM fue precisamente que era un juego no inabarcable, pero gigantesco, y que para poder sentirme el maestro del XCOM, wow, le tuve que invertir un año de mi vida y muy satisfecho por lo demás. Entonces, creo yo que esa también es una clave de cara al éxito de este título y que creo que es precisamente algo que ha sentenciado a juegos anteriores. Como por ejemplo el Squadrons, que a mí también me encantó, pero después de un par de partidas medio que, bueno, medio que se te quedaba un poco corto. 4 naves por bando, 3 planetas para combatir, después una quinta nave, pero se acabó el contenido. Para mí es un género raro, pero tiene su público seguro y Rob, claramente vos sos fanático, así que vos lo vas a estar esperando, pero con Solo. todo el cariño del mundo te digo esto, vos no sos el público promedio de No, videojuegos lo tengo clarísimo, lo y tengo una clarísimo. empresa como Star Wars necesita apuntar a todo el mundo, ¿no? Sí, Y Juancito que solo juega al FIFA y al Call of Duty, no tiene ninguna razón para tocar este juego. no, ni con un Entonces, palo. es muy difícil un juego tan específico que llegue a la popularidad que demanda Star Wars, ¿no? No va Porque a llegar, o sea, no va a llegar. Yo creo que tenemos que tener eso claro, no va a llegar. ese es el problema. Vos decís, bueno, es un juego de nicho y lo van a jugar el público de nicho, pero Star Wars no pone plata para hacer un juego de nicho. Va a poner la plata para hacer un juego que juegue todo el mundo, y si no lo juega todo el mundo, vas a tener un problema. Pero lo están haciendo. Está, evidentemente el juego está saliendo y lo vamos a ver dentro de poco. Seguramente cuando hagamos el post de la Star Wars Celebration, ya habiendo visto algo del juego, no sé si un tráiler o por lo menos información del formato, vamos a poder ampliar un poco más en esto. Pero bueno, eh, todo el contenido de Star Wars siempre nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Veremos qué será, si será un juego que jugaremos todos o no. Eh, por lo menos imagino que con un juego de este género, tal vez lo positivo que veamos, Rob, es mayor capacidad de público jugarlo, ¿no? Porque un poquito lo de Outlast que le pasó es que con los juegos modernos yéndose a consolas como Play 5 o a computadoras gaming gamer con super partes, se achica un poco la cantidad de gente que puede jugar estos juegos, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a esto. Sí, Y tal vez un género más clásico de estrategia eh, sí sea más fácil de correr en muchos tipos de aparatos. sí, sí. Quizá llegue a Switch, quizá. Quizás. Cerremos un poquito, Rob, ya este programa hablando de Star Wars Celebration. Se viene dentro de poco. Va a tener muchos anuncios, va a tener muchos paneles, pero creo que obviamente los dos que separé a la hora de hacer la producción de esto, Rob, eh, justamente son dos de los títulos más importantes que tenemos por delante. Empecemos por Mando y Grogu. Mando y Grogu sabemos que es una película que por alguna razón hace un año ya nos dieron fecha, por ahora sigue manteniendo esa fecha, julio de 2026 dicen que sale esta película.
Pero bueno, casi un año antes de la salida va a tener su panel en la Star Wars Celebration. ¿Te imaginas que podemos ya ver un tráiler o estamos muy lejos todavía en la producción de esta película? Yo creo que podría haber un tráiler. O sea, si es que van a mantener esa fecha, yo creo que podría haber un tráiler, claro. Podría haber un pequeño adelanto, quizá no un tráiler en propiedad, pero podría haber un pequeño adelanto, yo creo. Yo creo. Entendiendo cómo funcionan los timings cinematográficos también. Si, si mantienen la fecha, eh, estamos a un año y 2 meses de que salga. Entonces, ya por lo menos un segmento de la fotografía principal tiene que estar hecha ya. Tiene que estar hecha. Además, sí, además, qué gracia tendría el panel si no muestras imágenes. Me imagino, ¿no? Sí, puede ser. Porque, Volviendo tal vez un poco a la salida de Mando, recuerdo que el primer panel de Mando en la Celebration no tuvo imágenes de Mandalorian, pero sí tuvo al cast. Y sí llevó cierto, a los actores y los actores hablaron un poco de lo que había sido la serie, pero no vimos imágenes. Yo creo que obviamente ver un tráiler estaría bueno, pero también tener a los actores y el cast anunciado y tenerlos ahí hablando podría ser una buena estrategia para para la película. claro, además cosas como el casting nos anunciarían, por ejemplo, quién va a ser el antagonista. Por ejemplo, ya nos podrían dar luces de qué se va a tratar la película. Sí. Y quizá, quizá un cambio de fecha. Quizá un cambio de fecha, pero ya con el casting, claro, podríamos tener más o menos una certeza de qué se va a tratar la película. Y de repente, yo creo que sería sano también para Star Wars el sacarse este fantasma de las cancelaciones, weón, que han Sí, sido sistemáticas. O sea, ¿cuántos proyectos se ha caído de Star Wars? no, seguramente y justamente creo que el formato de haber cambiado a películas tal vez es un poco para esquivarle a eso, ¿no? Porque Mm, si seguíamos con temporadas de Mandalorian, como la última que fue realmente floja, a pesar de que yo soy muy fanático de lo que fue la serie, ninguna temporada post la primera estuvo al nivel de lo que fue la primera temporada de Mandalorian, la segunda estuvo bien y la tercera ya se cayó. Que si vos sí, seguías con una cuarta, una quinta, que empezaba cada vez a bajar la velocidad, y íbamos a empezar a hablar de que de Mandalorian siendo el producto tal vez más exitoso de la sin duda. época moderna de Star Wars, incluso esa franquicia estaba en peligro. Entonces creo que la decisión de volver a películas, y esto hablábamos un poco en el video anterior, de que Disney en general se está pasando al formato películas de vuelta, y no debe ser al azar, debe ser un poquito por eso también. Sí, claro. Y así como si vuelve Star Wars, tiene que volver con un capítulo canónico de la saga. Si vuelve al cine, tiene que volver con una carta segura. Y en este momento, como bien dijiste tú, que más seguro que Mando para. Es la carta segura que tienen. Es la carta segura que tienen. Ahora, y porque siempre hay que dar un tono de preocupación en esta franquicia, Rob, le volvemos a preguntar a Juancito, ¿no? Juancito que solo juega al FIFA y al Call of Duty y solo ve las películas y no ve las series. ¿Cómo haces una película para que vaya a ver todo el mundo sin capaz no está al día con The Mandalorian? No se puede. Este producto sí o sí tiene que estar regado a la serie. Yo creo que Juancito sí conoce al Mando, eso sí. Quizá no conoce a Sokka. Pero yo creo que Juancito al Yoda bebé sí lo conoce. Sí, eso sí. Claro. Pero Tiene su skin en el Fortnite y wea, yo creo. viste que hay un montón de productos de series que tienen como una película en el medio. Yo estaba pensando en X-Files, por ejemplo, que soy muy fanático de X-Files, y que Qué están grande. las películas de X-Files, y es como que tenés que ver la serie. Y si no ves la serie, medio que te sentís que estás viendo algo que no entendés por completo. Sí, sí, sí. Y son 10 temporadas. Por eso, y bueno, yo creo que hay gente que todavía no Sí, ha visto The sí, Mandalorian y que ve en la cartelera del cine que dice Star Wars y sacan entrada. sí. Tenés que Sí, pensar yo en esa creo que gente.
creo que la opción, y por eso también creo que cerraron la tercera temporada como la cerraron, con ese final eh, tan vivieron felices para siempre y tal, para poder desligarse de la serie. Sí. Y para poder desligarse de la trama de Mandalore y de la trama de Gideon y de los clones y tener un one shot y hacer un one shot, una aventura espacial con algún villano estrafalario y que no tenga nada que ver con el proyecto Nigromante, que no tenga nada que ver con la Primera Orden, con el Remanente Imperial, con Exegol, que no tenga nada que ver con nada de lo que sabemos que está de soslayo en la serie de Mandalorian y una aventura one shot, media hansolesca, como fue la película de Han Solo. Eh, y eso, porque yo creo que las figuras de la figura, la, como figura, como elemento, no como personaje de Mando y de Grogu, yo creo que convoca. Creo que es quizá lo único del Star Wars nuevo que efectivamente convoca a profanos de la saga. Eh, creo que, o sea, creo que convoca más que Rey, creo que convoca más que los personajes de, creo que convoca más que Kylo Ren, ¿cachai? Sí. Entonces, entonces creo que si apuestan a tener una buena aventura, one shot, una buena película de aventura de padre e hijo haciendo el monger por el espacio, eh, puede ser una buena puerta de entrada y y ojalá no apostando a que tiene que ser una saga de Mando en el espacio, o sea, en el cine. Ojalá no apostando a eso, ojalá haciendo un one shot para, como bien dices tú, para hacer una prueba de concepto de Star Wars de regreso al cine. Estoy siendo muy bien intencionado aquí, estoy siendo como abogado del diablo hoy día, Fran, bueno. No sé si me agrada, no sé si me agrada estar un poco como en el banquillo de defensa de Disney hoy día, bueno. Alguien tiene que hacerlo y yo no voy a hacer. Así que te agradezco que lo hagas vos. No sé, a mí me preocupa un montón esto de que la película tenga que ir para un público que no está familiarizado con la serie y esa separación. Porque justamente lo que yo quiero ver es la culminación del proyecto de Mandalore. Como Sí, que quiero ver claro, el 3 temporadas de que me imperio. llevaste ahí y quiero ver cómo termina esta historia, ¿no? O sea, cualquier cosa de Mando igual yo lo voy a ver porque realmente es uno de los mejores personajes que han hecho. Pero si cierra así con un one shot y después no hay cuarta temporada, me voy a sentir robado. Si vos haces un one shot y después igual seguís y cerrás la serie, todo bien. Pero Claro. la serie con la tercera temporada no cerró. Yo entiendo que él se fue a trabajar con la Nueva República y está viviendo tranquilo, pero cosas siguen pasando y no Sí, pueden no claro. cerrar eso, ¿entendés? Está el remanente imperial existe, está el Consejo de la Sombra. Y bueno, y después viene el Favreau en no sé qué falopa y dice, la cuarta temporada ya está escrita. ¿Te acuerdas que dijo eso, no? Al Sí. final de la tercera, la cuarta temporada ya está escrita. Es como, en serio, hermano, la cuarta temporada ya está escrita. Y van a ser como historias igual de aleatorias que las de la tercera. No sé si quiero eso tampoco, ¿cachai? No sé, de por sí no sabemos si va a existir esa cuarta temporada o no, o Exacto, además. si cerrará el programa con esta película. No sé, The Mandalorian ha sido uno de los mejores contenidos, eso es indiscutible, y yo creo que va a ser el producto más popular de Star Mm, Wars de los que tenemos, pero falta un año entero, como dijimos todavía, para especular. Lo cierto es que vamos a tener noticias concretas el 19 con la Star Wars Celebration, y ahí ya charlaremos un poco más tranquilo, seguro, Rob, porque ahí o habremos tenido tráiler y sabemos para dónde va, o habremos tenido cast. Algo van a mostrar. Si no, es el sí, sí. peor panel de la historia. Y no creo que vayan por ese lando. Y no van a hacerle eso a Mando, sí, como bien dijiste tú, es lo mejor que tienen. Es lo mejor que tienen. Tiene que ser el mejor panel de la Celebration. Debería serlo. Otro de los paneles de los que quería hablar para ya ir retirándonos es el de Ahsoka. Ahsoka parece que va a tener su panel. Ahsoka que tuvo una primera temporada y tiene una segunda temporada anunciada. Eso no es ningún secreto. Ujú. Pero bueno, es otra serie que no sé para dónde va a ir de ninguna forma, ¿eh? De todas las formas que yo esperaba que termine la primera temporada de Ahsoka, jamás iba a adivinar que terminó como terminó. Así que
realmente estoy muy confundido de qué va a ser la segunda temporada. Las aventuras de Ahsoka en otra galaxia. Y de cómo por fin la lograron sacar del canon. ¿Quién quiere ver eso? Yo no. Yo no, weón. Yo no, la verdad, yo no. Sí, es difícil, es difícil. Creo que la temporada quedó muy abierta, muy abierta, con la amenaza de Thrawn, que tiene poder -1 realmente en el Imperio. Sí, sí, o sea, creo que van a tratar de atar un poco precisamente lo que se presentó en la tercera temporada de Mandalorian, con el Consejo de las Sombras. Creo que lo van a tratar de atar con Thrawn a través de Pelion. Pero seguimos no hablando de Ahsoka con eso, cuando hablamos de eso, ¿cachai? O sea, podríamos hablar de cómo Hera y Ezra van a tener que tratar de convencer a la Nueva República de esta nueva amenaza que se cierne, y cómo la Nueva República, por lo que sea, no nos van a tomar en cuenta. Pero de nuevo seguimos no hablando de Ahsoka, que es la protagonista de la serie, supuestamente. Eh, entonces sí, a mí también me complica la segunda temporada. Me gusta la exploración que tiene Filoni de nuevos mambos místicos para con la fuerza, con el personaje de Baylan Skoll. Hay que ver que creo que va a ser recasteado, ¿no? Sí, ¿no? Creo que va a ser Sí, recasteado. sí. Entonces, bueno, me gusta que no abandonen eso, que no abandonen esas tramas, porque creo que Filoni, bueno, desde Clone Wars es quizá obviando a los autores de los universos expandidos, es el autor que se ha animado a explorar de forma más valiente y los misterios de la fuerza, que es algo que, bueno, si estamos con un usuario, si nuestro protagonista es un usuario de la fuerza, creo que hay que explorar los misterios de la fuerza. Y confío que Filoni va, lo que sea que tenga en mente, va a ser por lo bajo interesante, en ese sentido. Pero ahora, con lo mucho que yo amo, admiro y adoro a Filoni, convengamos también de que es bien perro, perro, gato, gato a la hora de contar su historia. Entonces yo creo que yo creo que se encerró solo en un laberinto del que probablemente va a salir de una forma muy torpe. Yo creo. Yo creo que va a salir de esta encrucijada en la que él solito se encerró de una forma bien bruta y bien a tropezones, weón. Como que de repente las ballenas estas ya no van a morir al planeta, sino que cambian su ruta y se pueden, en vez de morir, ahora es un planeta de tránsito y pueden devolverse a la galaxia que nosotros conocemos, usando las mismas ballenas. Una torpeza, que contradice todo lo que nos dijo antes, pero bueno, Filoni lo ha hecho antes. Así que no me extrañaría, no me extrañaría. Yo creo que personalmente yo bajaría, o más que bajaría, yo he bajado mis expectativas respecto a Ahsoka, porque la propia temporada uno me hizo bajarlas. Y creo que me decanto solamente por esperar que los misterios de la fuerza que vamos a explorar con Baylan Skoll y quizá con Ahsoka slash Sabine, me van a parecer interesantes para la construcción del universo místico de Star Wars. Pero en términos de historia, realmente mi compadre Filoni, está bien, te las dejo pasar porque eres el discípulo de George Lucas y George Lucas también se equivoca, ¿cachai? Entonces, bueno, es parte de tu herencia ser tarado como George Lucas también. Que pasé de defender a volverme un falto de respeto, weón. Es una serie rara porque a mí me gustó Ahsoka, pero la realidad es que me gustó por ser la extensión de Rebels, que es mi serie favorita, y por nada que haya hecho Ahsoka en específico en la serie. Perfecto. Entonces encaro muy con muchas dudas la segunda temporada porque justamente esta separación de universo hace que se aleje más todavía de Rebels y todo un camino de Ezra volviendo para que ellos vayan para el otro lado. Siento que me estoy perdiendo de lo interesante yéndome de universo, pero bueno, sí creo que si enfoca por el lado de los misterios que plantea el personaje de Baylan en la primera temporada, puede ser interesante. Yo no sé si estoy inventando esta confirmación o solo es rumor, pero creo que el actor que hacía de Sandor Clegane, del perro en Game of Thrones, es el nuevo Baylan. No me acuerdo si eso estaba Ah, mira. confirmado o si fue solo un rumor, pero eso es lo que yo recuerdo
de la conversación post que falleciera el actor. Así que después investigaremos si eso está confirmado o no. Pero bueno, mi preocupación principal tal vez es que Mando y Grogu tiene fecha para dentro de un año y Ahsoka no tiene fecha. O sea que vamos a verla recién después de Mando y Grogu. Es un montón de tiempo. No me diga eso, no me diga eso. Porque a menos que se anuncie la fecha ahora, el 19, que puede ser, y yo espero que Claro. anuncien fecha, me parecería raro que un producto que va a salir después ya tenga fecha y esta no. Entonces imagino que hay una posibilidad de que salga recién después de Mando. No me diga eso, Fran, que me rechinan los dientes. Pero no te falta razón, pero no te falta razón. Y eso haría de que es el Post Andor 2, es el producto en pantalla pequeña que tenemos de Star Wars. Bueno, y Bad Batch y qué sé yo. Pero es el producto que tenemos en live action de Star Wars. Sí, y ahí lo tenemos ahora dentro de un par de semanas. Así que, no sé, me No, no, preocupa. me refiero a Ahsoka. Post Andor, la segunda temporada sería lo que tenemos y no sabemos cuándo lo Por tenemos. eso, pero encima tenemos un vacío de casi un año entero Ah, claro, sin claro, nada, porque claro, si sale ahora el 22, sale Andor, y recién julio de 2026 sale Mando, claro. Y Ahsoka no la van a sacar en Navidades. no sé qué va a pasar en el medio. O sea, un año entero sin nada de Star Wars puede ser muy preocupante. Es volver a los 2000, Fran. Sí, Hay que para recordar empezar, esos nosotros dos tiempos nos quedamos oscuros. sin laburo. Primero, primero, sí, primero, primero, primero. Va a ser volver a esa época oscura post la precuela. Y sí, Y sí, que hay mucha gente que no se acuerda de eso. Yo por eso feliz de que salgan cosas de Star Wars, aunque medio que algunas no me gusten. sí. Así que bueno, que venga la segunda temporada de Boba Fett, que venga cualquier cosa, pero Lo que que venga algo sea, lo que para ver. sea. Tales of Valence Skull, que eso también podría salir, weón. Sí. Bueno, fue una de las Sí, cosas que especulamos que nos hubiera gustado en Tales of the exacto, Empire, así que exacto, exacto. no veo por qué no. Tales of Max Rebo. Una serie, weón, el libro de Max Rebo. Yo insisto con Max Rebo, me encanta ese personaje, weón. Siempre está en las tragedias, ¿hay cachado? Y siempre sobrevive a las tragedias, weón. No sé, lo cierto es que nos queda esperar ahora un par de días nada más para Star Wars Celebration, donde con suerte la próxima vez que nos veamos el video sea esclarecer todas las dudas que compartimos hoy. Ojalá que tengamos trailer de todo, que tengamos fecha de todo y que todo sea cercano. Pero bueno, se van a enterar acá, así que por ahora nos retiramos. Rob, saludos para la gente. Muchas gracias, Fran, nuevamente por comandar esta nave sonda. Y nada, muchas gracias a todo el mundo que está al otro lado de la pantalla, que sigan sintonizando la frecuencia de la fragua, por supuesto, para estar al día de los pormenores de nuestra amada franquicia, a la que de corazón siempre espero y esperamos que le vaya bien, porque es nuestra casa, es donde nos refugiamos, es donde nos abrazamos y es donde podemos ser los personajes extraños que hemos nacido. Así que nada, muchas gracias. Exactamente. Francisco Medina acá, Rob Núñez del otro lado. Nos vemos la próxima. Chao. Bye.